¿Y en qué momento te hiciste morenista o todavía no? Apoyé la campaña de Julio para senador. Por supuesto, apoyé la campaña de Andrés Manuel. De Andrés Manuel también. Recordarás que yo acepté la invitación del PES para formar el PES en Hidalgo. ¿De Miguel Osorio? Pues no era de Miguel Osorio. Ya dime la verdad. ¿El PES era de Miguel Osorio? No. Mira, el PES... Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto saludarles en esto que es el capítulo número 4 de la temporada 1 de la entrevista desde abajo. Este esfuerzo que hacemos en conjunto desde abajo MX con la agencia Ver Sonríe y el estudio Sonarbox. Yo soy Luis Alberto Rodríguez y en esta ocasión es un capítulo muy importante y muy interesante por dos razones fundamentales. Primero, por el personaje y segundo, por lo que trae este personaje, por lo que representa ese personaje. Me refiero a un político de larga trayectoria en el estado de Hidalgo que ha sido candidato, ha sido funcionario a nivel municipal, ahora a nivel estatal, que fue el responsable ni más ni menos que de llevar al triunfo electoral al actual gobernador Julio Menchaca Salazar y que actualmente se desempeña como secretario de Educación Pública en el gobierno del estado de Hidalgo. Me refiero a Natividad Castrejón Valdés. Natividad, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Alberto? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por recibirme aquí en el estudio y un saludo a todo el público que le da continuidad a Desde Abajo. Muchas gracias, Natividad. Oye, ¿arrancamos fuerte o hacemos preguntas de cortesía? Pues es poco tiempo, yo creo que a lo que venimos. Fíjate que una de las cosas que siempre he tenido duda, tú fuiste responsable del triunfo del gobernador Julio Menchaca, ¿cierto? ¿Cómo lo hiciste? No, mira, no hay triunfos individuales, todos los triunfos son colectivos, en la vida personal y en la vida común y más en la vida política. Participé como coordinador de campaña del hoy gobernador Julio Menchaca, pero pues había un equipo enorme, ¿no? Que fuimos conjuntando entre diferentes corrientes, diferentes expresiones de la sociedad y pues mi trabajo era darle orden, ¿no? Darle orden a la estrategia que entre muchos construimos y que entre más ejecutamos. Entonces, fui coordinador alguna vez, he sido coordinador de muchas campañas, me gusta mucho la política desde joven y me ha tocado coordinar y ser coordinado en muchas campañas municipales, estatales, federales. Te recordaría que me tocó coordinar la campaña de Pepe Guadarrama en el 2005 sí, me acuerdo. Por el PRD. Me tocó ser coordinador de la precampaña de Xochitl Gálvez en la precampaña. Y entonces, ahora que se dieron las circunstancias del 2021-22, el entonces precandidato Julio Menchaca me invitó a participar y lo hice con mucho gusto. Y bueno, el resultado fue formidable para él, pero insisto, es producto del trabajo de docenas o de miles de personas. Has mencionado varias cosas que llaman la atención y que sin duda forma parte de lo que tengo pensado preguntarte, pero centrándonos de nuevo en esta etapa, Natividad, muchos apostábamos que tú ibas a ser el secretario de gobierno y no lo fuiste. ¿Por qué crees que se dio así? Bueno, porque tú coordinaste la campaña, es como un paso natural, ¿cierto? Bueno, la verdad es que ya la decisión del gobernador al elegir a sus colaboradores, sí estaba ahí el rum, ¿no? De que yo podría ser el secretario de gobierno. Casi todos lo daban por hecho. Pero pues yo quería participar en el gobierno como servidor público. Y en mi primer plática fue el gobernador, donde tú creas que te puedo ser útil, allí estoy bien. Y él decidió que fuera la Secretaría de Educación Pública y creo que fue desde mi óptica un buen acierto porque me he sentido muy realizado y satisfecho con el trabajo que junto con mis compañeros hemos venido realizando. ¿Qué diferencia hay entre manejar, por ejemplo, una secretaría como es la SEP y Secretaría de Gobierno en el sentido de que, claro, no estamos especulando aquí, pero, por ejemplo, tú has sido político de carrera, pero también estás asociado a la educación. ¿Cómo encuentras ese balance, esa ambivalencia, digamos, por así decirlo? Bueno, la Secretaría de Educación Pública es la estructura más fuerte del gobierno del estado, ¿no? Y a nivel federal del gobierno federal. Claro. Aquí en Hidalgo, trabajadores de la educación somos aproximadamente 64,000 de todos los niveles, incluida la autónoma del estado de Hidalgo, incluidos los sistemas federalizados, pero 64,000 trabajadores de la educación, de algo así como menos de 80,000 trabajadores del estado, pues te representa
el porcentaje mayor. Y yo diría que educar es un acto pedagógico, pero también es un acto político. Sí. Y ser secretario de Educación y poder trabajar con estos miles de trabajadores, con un sindicato fuerte y exigente y empoderado, porque es un sindicato, el sindicato más fuerte de América Latina y por supuesto el sindicato más fuerte de Hidalgo. Entonces yo creo que también se requiere mucho trabajo de sensibilidad política para poder llevar la fiesta en paz y poder hacer una sinergia entre el derecho superior de los niños a recibir la educación y el derecho de los trabajadores de la educación. Y vamos muy bien. Hemos tenido 3 años de luna de miel con el sindicato y la SEP y creo que vamos por más. Esa es otra pregunta que te quiero hacer un poquito más adelante porque, mira, eres un secretario muy político. Creo que para nadie es un secreto. Hace falta hacer política para manejar una secretaría como la que tú manejas. Me parece que eres un secretario poderoso. ¿Tú lo ves así? Sí, entiendo por poderoso la posibilidad de influir en la vida de 950,000 estudiantes que tenemos en el estado. Claro que es un enorme poder de influir, porque finalmente la pregunta más importante de la educación es qué tipo de ser humano queremos contribuir a formar. Y eso es un acto eminentemente político. Y poder influir desde la toma de decisiones, pues sí, te da un enorme poder para poder convocar, ¿no? De convocar y de, insisto, influir en lo que va a recibir cada niño en su escuela. Y de poder político, ¿no? Sí, yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que van de la mano. Y bueno, el poder usar este poder, insisto, para un objetivo noble que te marca la ley, que te marca y que te exige la sociedad, pues yo prefiero ser un secretario fuerte, que me permita influir y con frecuencia dirimir los conflictos que se suscitan en cada centro de trabajo y ya no se diga en cada nivel educativo, ¿no? Eso puede desatar la envidia de algunos otros elementos del gabinete, ¿no crees? Eres un secretario fuerte, tú lo dijiste. La envidia sí, pero también la cooperación. Okay. Porque mira, lo que hacemos en la Secretaría requiere el respaldo prácticamente de todas las secretarías. Por ejemplo, en Hacienda no hay día que no tenga a un funcionario de la SEP en la Secretaría de Hacienda, claro, revisando las cuentas, revisando el dinero. Así es. Las compras, ¿no? La verdad es que por decisión del gobernador se realizan prácticamente todas desde la Oficialía Mayor o con la supervisión de la Oficialía Mayor. Entonces ellos nos licitan uniformes, nos licitan útiles escolares, tabletas, entonces hay un respaldo muy fuerte. Con la Secretaría de Gobierno, a través de sus subsecretarios y directores de gobierno que tienen en las regiones, nos ayudan con mucha frecuencia a detectar y a dirimir los problemas que surgen con algunas comunidades. Cada vez tenemos menos manifestaciones de que toman una escuela o bloquean una carretera. Sigue pasando, pues, pero pasa en cantidades muy pequeñas. Y yo, por ejemplo, desde el principio le dije al secretario de Gobierno, secretario, ayúdame porque las negociaciones que hace la Secretaría con un grupo que está protestando de esta forma, yo no lo puedo atender. Y mi responsabilidad es dentro de la escuela. Lo que pasa de la puerta de la escuela hacia afuera es responsabilidad de tu Secretaría. Y siempre he tenido la solidaridad del secretario de Gobierno para que estos problemas se puedan atender y resolver. Y así te podría decir de casi todas las secretarías. ¿No? Entonces es un trabajo conjunto. ¿Con otras secretarías, planeación, agricultura, habrá rencillas? No, por ejemplo, con el de agricultura, además de que es mi amigo personal de muchos años, trabajamos juntos. Mira, la CEP es un gran escaparate y yo les digo a los secretarios, oigan, todos participen, todos educamos. Entonces, la Secretaría de Agricultura va a las universidades donde tenemos la carrera de veterinaria, donde tenemos carreras agroindustriales, se presenta. Ahorita justo anoche me habló para pedirme que si el 26 y 27 de noviembre puede llevar sus... trae un programa ahí de proveedores, de productores que van a
hacer su venta en centros de diferentes centros de trabajo y van a la Secretaría, ya han ido, van a ir otra vez, llevan muchos productos del campo y los venden a los trabajadores en este caso de la Secretaría. Entonces, ¿no es cierto que el gabinete está dividido? La verdad es que yo no lo veo dividido. O sea, sí veo que cada quien tiene su trabajo y su responsabilidad, pero en la cotidianidad yo percibo un buen entendimiento, un respeto entre compañeros, compañeras, y por lo menos en la superficie yo no percibo una fractura. Justamente hace unos días le preguntaba a un compañero que trabaja en el despacho del gobernador y le dijo, oye, ¿hay algo de lo que me estoy perdiendo? Le digo, porque yo me meto a mi trabajo y de pronto no me entero, ¿no? ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Me dijo, no, la verdad es que pues luego surgen así. O sea, no hay patadas debajo de la mesa. Yo creo que debe de haber intereses individuales legítimos y eso con frecuencia se puede leer, ¿no? Como una patada bajo la mesa, ¿no? Pero yo creo que con el trabajo que hace el gobernador, que es un hombre muy prudente y muy sensato y equilibra, ¿no? Equilibra el trabajo de los secretarios. Creo que no. Y yo creo que si se diera nos llamaría la atención inmediatamente. Yo creo que si él percibiera algún pleito de secretarios, alguna división, yo creo que rápidamente nos sentaría y diría, pues esto no se vale, ¿no? Estas son las reglas, ¿no? Bueno, a lo mejor no escalado, pero grillas puede haber, ¿no? Bueno, pero esas son naturales. Okay. O sea, a ver, yo te digo, en una escuela, sí, donde hay 3 maestros, pues hay grilla, ¿no? O sea, de pronto no estoy de acuerdo con una cosa que marque el director, de pronto hay un derecho que yo creo que me corresponde y que la autoridad cree que no me corresponde. Son entes vivos, entonces en toda comunidad siempre va a haber diferencias, disensos, diversas formas de pensar. Yo soy de la idea de que la diversidad enriquece. Incluso, fíjate, en el tema de gobierno, pues lo que te hace ver otras realidades, pues son las miradas críticas de los externos que te dicen, oye, no estás viendo esto, no estás viendo lo otro, ¿no? Entonces yo estoy formado en un pensamiento plural, donde veo al otro siempre como un legítimo yo. Que podemos estar viendo lo mismo, pero lo vemos desde 2 historias, desde 2 posiciones, desde 2 lecturas de la realidad, y es tan legítima la suya como la mía. En ese sentido, pues te preguntaba sobre el tema de la campaña y quise arrancar así porque de pronto parece, dime si estoy equivocado, por supuesto, que de la campaña traes hilos que no has soltado. ¿Será así? Bueno, sí, a mí me invitó el gobernador Julio Menchaca a coordinar la campaña. Yo venía saliendo del COVID. Sí. Yo estuve muy grave. Malón, o sea, yo pensé que me iba a jubilar. O sea, estuve, si ayer lo recordamos, ahí fuimos a un evento y ahí me dijo, oye, ¿cuántos días estuviste? Y le digo, mira, pues mi mujer dice que estuve 22 días intubado y estuve 6 semanas internado en total, ¿no? Sí, recuerdo que andabas con bastón. No, bueno, pues perdí 37 kilos de peso, sale sin músculo, una andadera, usé una andadera como 3 semanas, ¿no? Sí. Pero me andaba recuperando cuando, aunque ya habíamos platicado con el gobernador anteriormente la posibilidad de que él fuera candidato, en la primera ocasión que salí de casa después del COVID a una comida, allí me dijo, oye, ya estoy listo de lo que platicamos hace 2 años y pues ya es hora. Y entonces me invitó a desayunar. ¿Hace 2 años? O sea, yo lo había platicado antes. Sí, claro, yo lo platiqué con él mucho tiempo antes. Y lo platiqué con él. Mira, concretamente lo platiqué con él en una comida que nos invitó a Nabor Rojas por su cumpleaños. Ok. Y yo le dije, oye, senador, muchos de tus colaboradores, de tu grupo político que se ha ido juntando a tu alrededor, están inquietos. O sea, me dicen, oye, pues es que queremos que sea candidato a gobernador y no les dices nada. Entonces se empiezan a desesperar algunos, se empiezan a decir que pues qué van a hacer. Y él me dijo, pues lo que ahora también yo respiro, ¿no? Prudencia, falta mucho tiempo. Hay que esperar los tiempos, hay que esperar cómo se dan las circunstancias y tiempo. Pero esa vez me dijo, ya es hora y sí quiero.
Entonces ya cuando me invitó a ser coordinador, y yo me acuerdo que le digo, oye, Julio, pero o sea, ven qué condiciones ando, cabrón. Todavía ni siquiera me he hecho mis chequeos, no sé cómo están mis pulmones, no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? Y fue muy generoso, ¿no? Porque me dijo, mira, ayúdame, ve pensando la estrategia, y como te vayas sintiendo físicamente, ¿no? Te vas metiendo, y si ves que no, pues nada más diriges la estrategia y tú vas tomando tu ritmo. Y la verdad es que empecé a ir a la oficina y empecé a llamar amigos, a muchos amigos que estuvieron conmigo en el PRD, en otros movimientos. Yo he participado en política desde que tengo 18 años y en Hidalgo de manera permanente, por lo menos desde el 99, hace 25 años, ¿no? El triunfo de José Antonio Tellería. El trabajo de José Antonio Tellería. Era su particular. Yo era su asesor. No estaba la figura de coordinador de gabinete, pero era así, algo así como lo que él me permitía realizar. Nada más para contexto, el primer presidente de oposición, en este caso del PAN, de la presidencia municipal de Pachuca. Fíjate que yo estoy muy feliz por muchas cosas. La vida ha sido generosa conmigo. Me tocó crecer con el pensamiento de que nunca nos íbamos a deshacer del PRI. Y bueno, yo decía, pues ni modo, ¿no? Pues a trabajar y les tocará a otros, ¿no? Y se hablaba mucho siempre de sembrar para el futuro y pensar en otras generaciones, porque no veías posibilidad. Yo la primera vez que fui candidato a diputado federal fue en 1994. ¿Ah, sí? Sí, fui diputado por el distrito de Fresnillo, Zacatecas, que es el segundo distrito más grande de Zacatecas. Y ya vivía en Pachuca, pero éramos amigos los que andábamos ahí, ¿no? Y entonces me dice, oye, primero nadie quiere. Y segundo, otros decían, yo ya fui. O sea, te toca. Y era así lo entendíamos, como una lucha contra un aparato de poder que no te iba a dar la mínima oportunidad de ganarle, pero que tenías que seguir sembrando. Y decíamos nosotros, educando ciudadanos. Entonces después la vida ha sido generosa y me tocó ver la transición en Pachuca con José Antonio Tellería, ser parte de ella. Me tocó ver la primera transición en México con el gobierno de Vicente Fox. Me tocó ver y participar en la transición con la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Y me tocó ver la transición y participar en la transición del gobierno del estado en Hidalgo. Entonces yo con eso he sido muy feliz, aunque ya no fuera secretario ni funcionario. ¿Y fuiste panista? Cuando yo salí de la secundaria, yo estudié la secundaria en un internado religioso en Uruapan, Michoacán. ¿Eres de Uruapan? No. Yo nací, bueno, esa es una mezcla, pero vale que lo comente. Yo siempre dije que soy de Sombrerete, Zacatecas. Y cuando estaba en secundaria, me dieron permiso de irme a Uruapan, que en aquel tiempo se hacían 15 horas de camino para llegar a Uruapan, a un internado de religiosos. Y ahí me di cuenta que había nacido en Durango, porque me dieron el acta de nacimiento y la boleta de sexto año para que la llevara. Entonces yo iba leyendo allí, hijo de un niño vivo. Bueno, por lo menos respiraba, no sabía qué tan vivo podría ser, pero hijo de sus abuelos, tal. Y luego nació en la ciudad de Durango. Entonces al siguiente año le dije, oiga, mamá, ¿por qué dice que yo nací en Durango? No, pues ya me explicó, ¿no? Estas cuestiones médicas que luego yo tuve 12 hermanos. Y de los 13 que fuimos, 12 nacieron en Sombrerete y yo fui el único que nació en Durango, pero es algo, digo yo, pues meramente legal, porque yo conocí Durango cuando ya era un joven casi mayor de edad. ¿Y ahí te hiciste panista? No, en el seminario había mucha lectura crítica de la realidad. O sea, estaba de moda o en boga la liberación, los movimientos de liberación nacional, la teología de la liberación, Paulo Freire, Leonardo Boff, la opción por los pobres. Sí. Y yo me nutría en ese pensamiento y hacíamos mucho trabajo los sábados y los domingos en comunidades. Y Uruapan, que no era una ciudad tan grande en ese tiempo y que ahora está, por desgracia, en el mapa nacional por un evento doloroso, trágico, llegaba mucha gente expulsada por la pobreza de la sierra, de las sierras en Michoacán, de tierra caliente sobre todo. Y llegaban en los clásicos, le llamaban en aquel tiempo paracaidazos, ¿no? Paracaidistas llegaban y tomaban un terreno, un espacio físico y ahí se quedaban a construir su vida.
y hacían casas de cartón, hacían casas de muy, muy precarias. Y nosotros ahí nos llevaban los religiosos el sábado y el domingo a hacer trabajo con los niños, pues lo que podían, ¿no? Pero ahí vi cómo se organizaban, ahí vi cómo hacían cooperativas, el famoso tequio, cómo decidían que iban a hacer algunas casas más formales y entre ellos se ponían de acuerdo quiénes iban a habitar las primeras. Y entonces generalmente buscaban quiénes son los vulnerables y yo fui creciendo en ese contexto. Entonces, cuando preguntábamos, ¿y esto por qué pasa? ¿No? Pues nos decían, pues porque hay sistemas políticos y económicos que producen esto. Y bueno, como todo joven pues, lleno de rebeldía, siempre supe que no quería ser del PRI. Okay. Aunque volteaba a mi alrededor cuando regresé a la preparatoria de mi pueblo y pues todos eran del PRI. Entonces, y no existe otro partido más que el PRI y el PAN. Okay. Porque luego me encuentro algunos chamacos ahora buena onda y bien intencionados en los movimientos como Morena. Y lo dicen como si fuera un acto de pureza, ¿no? Yo solo he sido de Morena. Pues tienes 20 años, papá. O sea, en aquel tiempo no había otra cosa, no era PRI y era PAN. O sea, ¿tú no te arrepientes de haber sido del PAN? No, claro que no. Y recibí una formación profunda en el tema del bien común y sobre todo la lucha de aquella época. La lucha por la democracia. ¿Y te acuerdas? Sí, me acuerdo. Si te acuerdas, los éxodos de Salvador Nava, los éxodos en Michoacán, la lucha era por la democracia, era porque hubiera elecciones donde ya no contaran los votos ellos y no tacharan los que querían, sino que hubiera una contienda, ¿no? ¿Y cuándo dejaste de ser panista, Nati? Esto sucedió en el 2005. En el 2005, el 2004. En el 2004, después de lo de Tellería, fueron muchos factores personales, ideológicos y también circunstanciales, ¿no? ¿Qué te hizo ya no coincidir con el PAN? No me gustó el PAN de Vicente Fox en el gobierno. Bromeábamos y decíamos que era tan plural el gobierno de Fox que hasta algunos panistas trabajaban en gobierno. La verdad es una broma que hacíamos entre panistas. Porque mira, con Fox no gobernaron los panistas. Con Fox gobernaron los amigos de Fox. Que eran empresarios. Que eran puros empresarios en su inmensa mayoría y iban como rapiña por la presa, ¿no? O sea, la verdad, como sí, a ver, ahí fue la fuga de muchos personajes, ¿no? De Jesús González Esmal, que terminó en Morena, Bernardo Batis, que terminó en Morena, Pablo Emilio Madero, que derivó a otro estilo de vida. Hasta Manuel Espino. Bueno, es más reciente, mucho más reciente. Pero te insisto, no me gustó me gustó la transición, no me gustó el gobierno tan cargado al sector empresarial. Y a la derecha, ¿no? Sí, se derechizó por completo. No faltaba que el Opus Dei tuviera oficina allí en Los Pinos, ¿no? Entonces tú sí eres de los que piensan que hubo fraude en el 2006. No solo pienso, estuve en la resistencia, me tocó llevar compañeros, acompañarlos, nos turnábamos algunas noches. ¿Con quién? Pues en aquel tiempo que yo recuerde, con Luciano Cornejo, con Isidro Pedraza, con Pepe Guadarrama, Teodulo González, Napoleón, que era jovencillo, Tere Samperio, Pedro Porras, Patiño, son algunos de los que recuerdo de esa época, Toño Salim. Sí, me acuerdo de este PRD que, bueno, que ya no existe. Algunos se fueron a Morena, otros no. ¿Pero tú te afiliaste al PRD? Fíjate que formalmente no, pero hace poco revisando algunos documentos que están allá en algunas cajas, me encontré que cuando acepté ser candidato por el PRD en el 2005, firmabas una carta de adhesión a los principios, que no sé si cuenta como afiliación o no, pero la verdad es que para ese momento de mi vida ya comulgaba yo mucho más con mira, en mi tiempo de panista, ya cuando nació el PRD, hicimos muchas alianzas. Sí, a mí me tocó trabajar mucho en Michoacán, en Zacatecas, aquí mismo en Hidalgo. Hicimos muchas alianzas entre el PAN y el PRD con la única intención de poder ganarle al PRI. Te digo, la lucha era otra. Eso, ¿no? La verdad es que aquí en Hidalgo también, incluso aquí hubo una escena que algún día los periodistas deben de contar. Un líder periodista boicoteó y obstaculizó que pudiera el PRD llevar sus registros el día que se cerraba la elección. Los tomaron el comité estatal, cabrón. Y entonces el comité estatal se vino a un hotel que está por aquí por el Río de las Avenidas y acá estaban trabajando.
para poder llegar antes de las 12 de la noche al Instituto Electoral con sus candidatos. Pero me vas a decir quién. Sí, sí te digo. Y entonces, pues fueron a tomar el hotel, los pasillos del hotel, y no los dejaron salir. Los dejaron salir a las 12 de la noche. Sí. Entonces, cuando llegaron al instituto, ya los recibieron 17 candidatos, si mal no recuerdo, que no los dejaron registrar. Y entonces, pues nosotros nos rebelamos un poquito y dijimos, bueno, pues vámonos todos por el PAN. Okay. Y entonces nos fuimos por el PAN y el PAN ganó como 8 de esos municipios, ¿no? Y fue peor lo que perdió el PRI que lo que pensó. Entonces, tuve yo muchas alianzas con el PRD, buscando ganarle al PRI, que en ese tiempo ese era el objetivo, poder conquistar espacios de poder. ¿Apoyaste a Guadarrama? Sí, fui su coordinador de campaña. Una biografía terrible de Guadarrama, ¿no? Mira, en política pasan dos cosas. El político se convierte en un destinatario de amores desmedidos y de odios injustificados. O sea, tú ves a un político que te cae bien y dejas de ver los errores y le pones más virtudes de las que realmente puede tener un ser humano. Sí, digo, casos paradigmáticos hay muchos, ¿no? Y hay odios que dicen ese ser humano tampoco es real, o sea, se polariza tanto, se proyecta tanto la necesidad de apego y de pertenencia y de rechazo, que terminas por desdibujar al ser humano y convertirlo en lo objetivizas, ¿no? O sea, en un objeto para tu proyección. Bueno, entonces Guadarrama ni era lo que dicen que era, pero ni para bien ni para mal. Están las evidencias. La CNDH le hizo una recomendación por su vinculación a la muerte de campesinos en Jacala. Seguramente, habrá historias de su vida que yo no conocí. Porque es más, te voy a decir algo más profundo. En ese tiempo estábamos buscando una alianza entre construirla, entre el PAN, el PRD y Gerardo Sosa. Desde el PRI. Hablando de personajes. O sea, era una alianza que se estuvo construyendo y el acuerdo era que quien llegue mejor posicionado fuera el candidato. En el PAN siempre pensamos que el que iba a llegar mejor posicionado era José Antonio Tellería. Y bueno, pues se enfermó, ¿no? Gravemente, y eso lo sacó de la posibilidad. Oye, perdóname que te... Y al final yo pregunté a nivel estatal y nacional, oye, pues me salgo de las negociaciones. No, tú sigue. Y eso ya me tocó con Manuel Espino, siendo secretario general del PAN. Sí. Tú sigue, ¿verdad? Y nunca fue nada oculto. O sea, había permiso de la dirigencia estatal y de la dirigencia nacional. Luego, el más fuerte ciertamente era Gerardo, pero también en algún momento en el Comité Nacional no lo vetaron. Solamente el presidente dijo que pedía en la reunión de Comité Nacional, de Consejo Nacional, no, de Comité, dijo el presidente del partido, Bravo Mena, dijo que... Él lo vetó. Él dijo que pedía que el candidato fuera un panista. O sea, no dijo, no quiero que sea Gerardo Sosa, que no sea Gerardo Sosa, ¿no? Que no se apellide Sosa. No, dijo, yo quiero que sea un panista, ¿no? Okay. Y se lo concedieron, y entonces sacaron a Toño Hackenberg. Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó con él? Pues lo que tenía que pasar. No puedes construir una vida política así, ¿no? Claro. Y entonces el que quedó más fuerte y el que logró una candidatura al final, pues fue Guadarrama. Y yo ahí debo decir que de las elecciones que tuve o que he tenido en mi vida, allí aprendí que no debes llevar a ser como un compromiso personal lo que es un compromiso colectivo político. Porque yo me sentí obligado, ¿no? Moralmente a cumplir con un acuerdo que teníamos 3-4 años trabajando. Ya. Y cuando el PAN se zafa y dice paso, y cuando Gerardo dice pues yo me quedo en el PRI porque si no me quedo aquí va a ser peor, Guadarrama también me dijo, oye, pues tú me la debes, ¿no? Okay. Y sí, porque mira, alguna vez en mi casa yo le decía, Pepe, tú tienes que declinar. Y él decía, oye, ¿pero por qué? Pues porque no vas en primer lugar. Y entonces después pues no me pareció correcto que yo simplemente
me hiciera a un lado, ¿no? Oye, Miguel Osorio operó para disgregar esa alianza, esos acuerdos que se estaban haciendo. Pues era secretario de gobierno. Si no lo hizo, hubiera sido un error de su parte, ¿no? Oye, y luego te fuiste a trabajar con Miguel Osorio, la Secretaría de Gobernación. Mira, eso fue como 7 años después. Yo a Miguel Osorio lo conocí desde el conflicto. ¿Cuál de todos? Desde el conflicto. Tuvimos varios, pero mira, uno debe reconocer cuando tienes un rival político, un opositor político, que puede ser muy fuerte en la disputa, pero que cuando hace compromisos los cumple. Y a ver, el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto nombró a Miguel como su enlace con el presidente José Antonio Tellería. Y el presidente José Antonio Tellería me nombró a mí como enlace del municipio. Entonces, ¿qué nos tocaba ver a Miguel y a mí? Pues los pleitos. Ahí lo conocí. Que nos orquestaba el sistema, El perro famoso que va y te toma Antorcha, que nos tomaba la presidencia cada vez que quería. Alguna vez tuvo meses allí. La UNTA. O sea, no había tregua. Creaban un problema, te desgastaban, lo resolvías, te daban un fin de semana de descanso y empezaban con otro y así nos traía, ¿no? Y entonces, pues ahí hubo muchos choques personales digo, como persona, ser de secretario, yo de representante del presidente y hasta que aprendimos a respetarnos. Mira, ni nosotros sabíamos ser gobierno porque veníamos de la oposición. Y ya eras gobierno y querías seguir siendo oposición, ¿no? Y ellos tampoco sabían ser opositores. Ellos siempre habían ganado. Entonces el haber perdido la capital para ellos era una pérdida terrible, ¿no? Entonces tuvimos que aprender nosotros a ser gobierno y ellos a ser oposición en la capital y a respetar los espacios legales. ¿Y cómo fue que él te invita a trabajar con él en Secretaría de Gobernación? Bueno, porque tal vez el último año de gobierno de Tellería, como yo lo recuerdo, y acuérdate que la memoria siempre son pequeños fragmentos con muchos huecos, es la realidad. Tuvimos un año de buenos acuerdos constructivos, o sea, de respeto. O sea, nos fuimos midiendo como gobiernos, ¿no? Nos fuimos midiendo y también el gobernador era muy prudente, hasta donde yo lo recuerdo, y fuimos resolviendo problemas en común. La entrega de la policía al municipio, que al principio era como, ¿cómo le vamos a entregar a la policía? Y tú llegabas y decías, aquí está la ley, el artículo 115 dice que me la tienes que entregar. Pues llévatela, pero no te doy nada. Ese tipo, y fuimos poco a poco. O sea, Miguel, entonces, ¿le gustó tu forma de hacer política? Algún día lo platicamos y entendió que se podía construir acuerdos en base al respeto y con base a lo que marcaba la ley. Por lo mismo te habrá invitado el gobernador Julio Menchaca a ayudarlo. Yo creo que después me invitó a mí Miguel. Yo en el 2012 trabajé, por supuesto, para la campaña de Andrés Manuel. Pero luego te fuiste al gabinete de Peña Nieto con Miguel Osorio. A ver, termina la campaña, pierde Andrés Manuel. Yo debo también reconocer que después de esa segunda derrota yo creí que el proyecto Andrés Manuel ya se cancelaba. No me digas. Pues sí, ya eran 2 derrotas. La edad veía muy difícil el que siguiera, ¿no? El que él pudiera revertir a una tercera, ¿no? Qué bueno que lo logró. Pero Miguel me invita y yo no sé por qué me invitó, pero sí te puedo decir que a lo largo de mi vida yo construí muchísimas relaciones con gente del PAN y del PRD. Que la fecha surge, ¿no? Y yo creo que por eso me invitó. A ver, y también creo que por eso me invitó Julio. O sea, a ver, nadie duda que eres un político hábil. Si no, no estarías aquí. He sobrevivido. ¿Y en qué momento te hiciste morenista o todavía no? Apoyé la campaña de Julio para senador. Por supuesto, apoyé la campaña de Andrés Manuel. De Andrés Manuel también. Recordarás que yo acepté la invitación del PES para formar el PES en Hidalgo. ¿De Miguel Osorio? Pues no era de Miguel Osorio. Ya dime la verdad. ¿El PES era de Miguel Osorio? No. Mira, el PES... El PES era un partido que tenía una alta fuerza doctrinal religiosa. Es evangélico. Era como un apéndice de los grupos evangélicos.
Y la primera vez que yo platiqué con Hugo Eric Flores, que era su presidente, su dirigente nacional, traían mucho el tema de la persecución religiosa en Chiapas, en Oaxaca, y que también aquí la vimos algún tiempo en Hidalgo. Recordarás que en Izmiquilpan no los dejaban enterrar a sus muertos, le cerraban el agua potable. Sí, esos temas de derechos humanos que me parecían graves. Y entonces sí creo que en algún momento Hugo Eric hizo algún acuerdo político con Miguel. No sé si de colaboración o por lo menos de no obstrucción, ¿no? Una alianza. De una alianza, ¿no? Pero pues nadie sabe para quién trabaja, porque al final el PES se fue a apoyar a Andrés Manuel en el 18. Pero mira, me tocó estar allí en muchas mesas, pero sí te puedo decir algo. Hugo Eric, cuando se viene el 18, tenía la opción de irse solo, el PES como partido. Pero Hugo Eric hablaba con los dirigentes estatales, y más de la mitad de los dirigentes que tenía en ese tiempo estatales que tenía el PES simpatizaban con Andrés Manuel. Y entonces decían a Hugo Eric, es que si me voy solo, se me van a ir todos con Andrés Manuel. Y le dice, pues sí, pues voy a hablar con Andrés Manuel, ¿no? Sí. Y entonces tuvo su primera reunión con Jacob, la presidenta hizo la propuesta, Jacob le pidió 2 semanas, vino la respuesta de Andrés Manuel y para sorpresa de Hugo Eric era un sí, vamos juntos, les dio 25% de las posiciones de candidaturas a diputados federales y a senadores. Que con la tercera parte de eso los hubiera convencido. Yo no sé qué pasó ahí, pero... Y a ver, entonces todo el PES termina yéndose a Morena. ¿Y por qué? A ver, espera. ¿Y en qué momento? O sea, Osorio te llama a ti para hacerte cargo del PES, entonces... colaborador si eras de él entonces. Ya no estaba trabajando con Miguel. Pero te llama a ti. ¿Por qué te llama a ti? ¿Y no a alguien más? Pues porque hacer política. Supongo. A ver, la política entendida siempre, ¿verdad? Buscando el bien común. O sea, la política es una serie permanente de conflictos y de soluciones. O sea, la política es, si la vida es incertidumbre, la política tiene una altísima carga de problemas cotidianos y siempre trabajas en el filo de la navaja, y la política es para resolver los problemas de la sociedad. Y los partidos políticos son instrumentos para la sociedad. Son instrumentos para la sociedad. A ver, entonces tu PAN, PRD, PES y ahora Morena. Sí. ¿Ya te afiliaste? Sí, por supuesto. Pero a ver, mira, a mí me dan pena cuando las personas dicen... yo desde niño aprendí y sigo siendo como si fuera niño, ¿no? O sea, como si tuvieras 8 años o 10 años. La vida es movimiento. Los seres humanos estamos cambiando permanentemente. Una frase humanista. Pero esa es la vida, y esa es la vida que fluye. O sea, a ver, a ti, que yo veo que trabajas muy fuerte con los temas de la equidad de género. A ver, ¿cómo desmontamos el paradigma muy mexicano, ¿verdad? Del machismo, del patriarcado? ¿Cómo lo cambiamos? Si no cambiamos, ¿cómo podemos cambiar ese paradigma si no nos damos permiso de entender otras formas de vivir? Y eso lo llevo a todas las áreas de la vida. O sea, hay quien ha cambiado 5 veces de profesión en su vida. Sí. Hay quien ha cambiado 4 veces de pareja en su vida o más. ¿Sí? O sea, entonces tú vas en el mundo y vas fluyendo en la vida y van cambiando los paradigmas. A ver, en México, y va a ser una crítica que te la he escuchado a ti y a muchos periodistas. ¿Por qué hay tantos priistas en Morena? Pues porque Morena es un partido nuevo y antes votaba el 80% por el PRI. ¿Dónde crees que están esos 80% de votantes? Se rompió un paradigma y está generando un nuevo paradigma. ¿Será como dijiste hace rato, Morena es tan plural que hasta hay de izquierda? Hasta puede haber algunos de izquierda. No, sí hay muchos. Sí hay muchos. Sí hay muchos, pero a ver, saca los números. ¿Tú eres de izquierda, Nati? En muchos sentidos sí. Por ejemplo, a ver, mis temas siempre fueron promover el respeto a la dignidad humana, promover el tema de los derechos humanos y la autonomía individual. Y eso me plantea en la izquierda, por supuesto que sí. ¿Y todo eso te va a ayudar a ser candidato al gobierno del estado? Eso sí no lo sé.
Me ha ayudado a llegar a donde estoy. Te puedo decir que toda elección es una apuesta y toda apuesta está condenada a ganar o perder. Y me he preparado para servir, pero ya vi mucha agua correr bajo el río. He visto candidaturas que se construyen en 10 minutos. He visto candidaturas que se construyen en 10 minutos. He visto candidaturas que les hablan para decirte vete a registrar porque vas a ser el candidato sin que la hayan buscado. Y a los 5 minutos He visto personajes que han trabajado 30 años y no lo han podido lograr. Okay. Decía Andrés Manuel, la política son tiempos y circunstancias. Entonces no sudo calenturas tempranas. O sea, a ver, falta mucho tiempo. Mucho, sí. Pero ya los tiempos políticos ya están, ¿no? En psicología decimos que un segundo es ese instante que une el pasado y el futuro. Pero un segundo basta para tomar decisiones que marcan tu vida. Entonces faltan muchos segundos para llegar a los términos electorales. Es demasiado tiempo. Pero ¿sabes qué pienso yo? Que si mañana fueran las elecciones, serías por lo menos candidato del Partido Nueva Alianza. Pues yo no sé si Nueva Alianza está en condiciones. Porque pero te llevas bien con ellos, ¿no? Me llevo bien con el magisterio y me llevo bien con el CENTE. Siento que ellos sí te quisieran como candidato. Y me llevo bien con los... ahorita no tiene presidente Nueva Alianza, pero tengo una relación de respeto con ellos. Yo aquí voy a confesar que... También me llevo bien con los morenistas, Incluso con los fundadores. Pero ¿con quién te llevas mejor? ¿Con Nueva Alianza o con Morena? Dime la verdad. No, la realidad es que creo que mi posición ideológica en este momento de mi vida está mucho más cerca de Morena que de Nueva Alianza. Sí. Bueno, finalmente ahora sí que van a ir en alianza, ¿no? Puede ser. ¿Sí cuentas con el favor de Nueva Alianza o no? Oye, ¿cómo decían? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. O sea, no lo sé. Pero dime tú, si te llevas bien con el magisterio, yo creo que sí tienes el favor del magisterio para buscar la candidatura, ¿sí, no? Mira, voy a esperar el momento por todo esto que te digo, las circunstancias, ¿no? Claro. Mira, te pongo un ejemplo que para muchos de nuestros escuchas va a ser más conocida. Un partido de fútbol. Ajá. De pronto el director hace una estrategia, pero luego en la cancha pasan otras cosas. Y de pronto tienes un delantero que es un goleador nato, pero resulta que vas ganando 2-1 y no requieres que metan más goles, requieres que ya no te metan uno. Okay. Pues sacas a tu mejor delantero y pones un defensa. Porque necesitas ganar el partido y lo que importa es no qué hace el delantero o el defensa, es qué hace el equipo. Okay. En política pasa lo mismo. Entonces, mira, cuando llegue el 28, el 30, que se eligen candidatos, el partido tendrá que ver sus alianzas nacionales, sus temas de género. La mitad de las candidatas, los candidatos deben ser mujeres. Entonces, hay que esperar esas circunstancias. Pero está el 27, con el tema de las elecciones a los congresos. No me veo participando para el Congreso. Te vas a quedar en la sede y vas a ir transitando. Si el gobernador me tolera y me sigue dando la oportunidad, pues sí. Pero entonces sí te gustaría eventualmente ser candidato a la gobernatura. Más que gustarme, es, insisto, ¿qué te dice la circunstancia? ¿Qué te dice el partido? Y después de eso, ¿qué dice el votante? ¿No? Yo hago mi trabajo y lo he venido haciendo permanentemente. Te digo, yo me afilié a los 17 años. La primera vez que me afilié, ¿no? Al trabajo político. Y nunca he dejado de ser trabajo político. Con cargo, sin cargo, desde la oposición, desde el gobierno. Y sin embargo, he trabajado un poco en gobierno. Yo llevo, ¿qué te gusta? Desde los 18 años hasta hoy, llevo 44 años, 42 años, 44 años trabajando ya como adulto. Y solamente he trabajado 3 años con Tellería, 2 con Osorio, 5 y 3 con Julio, 8 años en el trabajo público. O sea, pero todo lo demás haciendo política. Haciendo política, pero no buscando cargos. Okay. A ver, revisa mi biografía. Nunca me he anotado para una plurinominal. Okay.
Y claro que me lo han ofrecido y también podría decir, y algunos me dicen, oye, pero tienes derecho. No me gustan las pluris. Entiendo. No me gustan las pluris. O sea, no estoy por un cargo. Yo he disfrutado mi vida profesional en muchos sentidos y me gusta empujar proyectos políticos y no me pesaría en lo más mínimo empujar el proyecto de una compañera, de un compañero, sin ningún problema. ¿Será por esa habilidad política que te pegan por debajo de la mesa? Pues no he sentido. Si pegan, no pegan duro. Algunos estamos curtidos. Muy bien, querido Nati. Nos vamos. Pero fíjate, antes de terminar la entrevista, yo quiero dejarte la cámara y el micrófono para que tú digas lo que tú quieras. Pues decirle a los ciudadanos hidalguenses que valoro muchísimo la oportunidad que me ha dado la vida y el gobernador Julio Menchaca Salazar para trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Que mi tiempo, mi energía, mi poco talento, mucho talento que tenga, está al servicio del proyecto educativo de este gobierno y que eso es lo que ocupa mi mente, lo que ocupa mi corazón y que creo profundamente que el mayor logro del siglo XX, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, fue la construcción del sistema educativo que tenemos. La posibilidad de que todo niño, toda niña, sin importar el lugar donde nació, sin importar las condiciones materiales en las que nació, tenga la oportunidad de ir a una escuela y de recibir la formación que necesita para desplegar su potencial. Que soy un hombre feliz, que soy un hombre agradecido con la vida y que lo que la vida pregunte, estaré listo con mi respuesta. Muchas gracias. Nati, gracias por estar Un placer. Un comentario personal. Creo que eres un buen secretario de Educación. Te lo digo honestamente. Sinceramente te lo digo. Te lo valoro. Gracias, Luis. Muchas gracias, Natividad. Y bueno, así nos despedimos. Muchas gracias a la agencia Desde Abajo, por supuesto, a quienes hacen posible este programa de entrevista política, a la agencia Ver Sonríe, al estudio Sonar Box. Soy Luis Alberto Rodríguez. Les pido que se suscriban, dejen su comentario aquí en nuestras redes sociales. Y por supuesto, nos encontramos en una nueva ocasión para un nuevo episodio de la entrevista Desde Abajo. Nos encontramos en la próxima.